Hola, hola, ¿qué tal? Espero que me estén escuchando. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Me da mucho gusto saludarles y darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder entrar a este discipulado, ¿no? Y vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder entender un poquito más sobre su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos este día precioso que nos da, Señor. Gracias te damos porque tenemos el privilegio de ser discípulos tuyos, Señor, de ser capacitados, entrenados, Señor, en aquellas cosas, Señor, en las que tú quieres, Señor, que tu iglesia avance. Te pido, Señor, que la gracia del Maestro venga sobre mi vida y que en mis labios, Señor, fluya la miel y la leche, Señor, y que pueda, Señor, hacer entender, Señor, eh, y entender juntamente con tu pueblo, Señor, tu palabra, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, Señor, pero que tú usas vasos, Señor, de barro en donde pones tesoros, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy, Señor, que pueda entender, Señor, y que tu pueblo, que tus hijos, que aquellos que me escuchen también podamos entender juntamente, Señor, Señor, y que podamos crecer, Señor, en todas las áreas en que tú quieres que crezcamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quisiera entrar directo al tema, no sin darle las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por el tiempo, ¿verdad? Que consagramos delante de Dios, ¿verdad? Es un beneficio mutuo, ¿no? Poder apartar un tiempo, ¿verdad? Para poder aprender más de la palabra. Amén. La semana pasada estuvimos tratando algunos puntos acerca de la oración y vamos a estar haciendo ese énfasis en la iglesia en estos días, ¿no? En donde podamos como iglesia todos entender eh, las bendiciones que hay, ¿no? En la oración, ¿verdad? Eh, y el poder que hay detrás de este mandamiento, pero más que un mandamiento, hermano, yo creo que debe ser un deleite, ¿no? Debe ser eh, algo que nosotros nos guste hacer, ¿no? No tanto que venga alguien a obligarnos a decirnos tienes que hacerlo. Entonces, creo que desde ese momento se pierde, ¿no? La esencia de la oración, ¿no? Cuando ya hay una mm, obligación, ¿no? En hacerlo, sino que realmente la oración debería ser una comunión con Dios, ¿no? Pero no una comunión cada 8 días, sino una comunión de cada día, de todo el día. Entonces yo quisiera que hoy podamos ahondar un poquito más en eso, ¿verdad? Y ver que todas aquellas cosas que Dios quiere para nosotros y que son una bendición para nosotros, van a tener un enemigo, van a tener estorbos, ¿no? Para que las alcancemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra carne o el mismo adversario nos quieren impedir que alcancemos o que no la disfrutemos, ¿no? Muchas veces la oración se vuelve tediosa, cargada, aburrida, porque está estorbada, ¿no? Porque está bloqueada esa comunicación, ¿no? Eh, si ponemos ejemplos de nuestra vida diaria, no es como cuando uno está queriendo navegar en internet y la conexión es lenta, ¿no? Entonces uno quiere acceder a algo y se tarda mucho tiempo en cargarse o se carga por partes, hermano, es tedioso y a veces desesperante, ¿no? El otro día queremos ver una película y no, y estaba esa ruedita cargando y cargando y no cargaba, entonces, bueno, eh, eh, y muchas veces, hermano, la oración así es, hermano, sentimos que nuestra oración es como pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una oración que está estorbada, ¿no? Por diferentes cosas. Muchas veces la fuente del estorbo somos nosotros mismos, pero también nuestro entorno, también el adversario. Entonces, si identificamos los estorbos,
vamos a poder vencerlos, vamos a poder superarlos con la ayuda de Dios, ¿no? Y que podamos disfrutar de la oración. Amén. Entonces yo quisiera que hoy platiquemos un poquito sobre los estorbos que hay en la oración. Si usted me acompaña, por favor, vamos a iniciar este estudio en Lucas capítulo 1, versículo, perdón, capítulo 11, versículo 1. Lo vimos también la semana pasada. Dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Quiero que le ponga mucha atención a esta partita que dice, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces veamos algunos aspectos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser aquí un estorbo para la oración? Es que muchas veces no sabemos, no hemos sido instruidos, no hemos sido enseñados a orar. No sabemos orar, ¿no? O sea, orar, sabemos que es hablar con Dios, pero muchas veces no sabemos cómo hablar, cuál es el lenguaje de la oración, ¿no? Cómo hacerlo, qué horas hacerlo, qué oraciones le agradan, qué oraciones le desagradan. Eh, entonces, necesitamos quitar la ignorancia, ¿no? Eso es aprender, quitar la ignorancia. Entonces, eh, pero para poder aprender, para ser enseñados, es muy importante ser discípulos. Si alguien no es discípulo, perdón, no va a aprender. Podrá oír, podrá creer, pero para aprender hay que convertirse en un discípulo. Y para convertirse en un discípulo, pues es necesario tener un tutor, un maestro, un discipulador, ¿verdad? Un pastor, ¿no? Alguien de quien uno aprende. Entonces la pregunta es, ¿sabemos orar? ¿No? Y la segunda es, ¿quién nos enseñó a orar? Entonces, el obstáculo a vencer en este caso es pues, la ignorancia, ¿verdad? Y esto lo podemos comprobar también en este pasaje, ¿no? Que dice Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. No sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, hermano, hay una debilidad en la iglesia, hay una debilidad en los hijos de Dios. ¿Cuál es esa debilidad? Es que la iglesia no sabe orar como debiera. Es decir, ya para el nivel de iglesia que somos, digámoslo así, o para la estatura de iglesia que somos, ya deberíamos, pero aún no lo hemos aprendido. Es decir, alguien que está empezando en el Evangelio, alguien que está empezando a acercarse a Cristo, es normal que no sepa orar. Es normal y entonces uno ora por ellos o uno ora con ellos. Es más, cuando alguien hace la famosa oración del pecador, quien la hace es la persona que está guiando a Cristo y entonces el otro repite porque el otro no sabe ni cómo hablar. Y es normal, ¿no? Pero una persona que ya ha avanzado un tiempo, que ya no solo es un oyente, no solo un creyente, sino que también ya ahora es un discípulo, ya debería saber un poco de la oración o cómo orar. Porque muchas veces tenemos conceptos, tenemos teoría, pero no tenemos la práctica. Tenemos ideas o hemos visto ejemplos, pero nosotros mismos no lo hemos hecho porque no sabemos. Entonces debemos vencer la ignorancia. ¿Cómo? Pues con la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de consejos, de ejemplos, de principios, de modelos de oración para que nosotros nos guiemos y que podamos tener oraciones eficaces, ¿no? Y no solo que oremos por orar, sino que oremos
con un entendimiento. Entonces, primer obstáculo a vencer, la ignorancia. Sigamos. Dice, entonces, dice, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni levantas, ni les levantas calumnias. Entonces aquí está poniendo alguna condición para que el Señor responda a las oraciones, ¿no? Está diciendo, yo te voy a escuchar, si me llamas, yo te voy a decir, aquí estoy, pero está diciendo, está poniendo este sí es un sí condicional, no es un sí de afirmación, no. Está poniendo una condición para que esto suceda. Si haces desaparecer la opresión, si no insultas a otros ni le levantas calumnias. Entonces, muchas veces nuestra oración no es contestada o es estorbada porque estamos teniendo algunas prácticas eh, malas, ¿no? Estamos oprimiendo a alguien, estamos insultando a otros o les estamos levantando calumnias. Es decir, falso testimonio, cosas falsas, ¿verdad? Que se hablan de otras personas, ¿no? Usualmente pensamos que nuestra relación con Dios es únicamente personal, es decir, nosotros y Dios, ¿no? Una relación vertical, es decir, de aquí hacia arriba, ¿no? Verticalmente. Pero también hay una relación horizontal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es nuestra relación con nuestros semejantes, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo. Están conectadas, ¿no? Y si usted ve esta relación vertical y la relación horizontal, ¿qué forman? Forman una cruz, ¿no? Entonces la cruz está formada por una relación vertical, que es nosotros y Dios, y una relación horizontal, nosotros y los demás. No podemos desconectar eso. No podemos, hermano, pretender tener una oración, tener una conexión con el cielo, si estamos desconectados con los que están a nuestro alrededor. Dice la Biblia, ¿cómo puedes decir a Dios te amo, pero al que está a tu lado decirle te aborrezco? No puede, no es compatible. Entonces aquí lo que estamos viendo, hermano, es que para que nuestra comunicación con Dios sea efectiva, tenemos que revisar nuestras relaciones con los demás. Si estamos oprimiendo a otros, estamos fastidiando a alguien, hermano. Si estamos insultando a otras personas, nuestra oración va a tener un peso. Haz de cuenta que la oración tiene que subir, ¿no? Como que fuera un globo, ¿no? Haz de cuenta, como que fuera humo. Pero si ese globo tiene una piedra amarrada, ese globo no se va a levantar. Eso es un peso, ¿no? Y yo quisiera enfocarme un poquitito aquí en levantar calumnias y ver cómo otras versiones lo pueden traducir. Acabo de leer la Dios habla hoy. Y otras versiones lo que dicen es esparcir rumores, ¿no? Entonces dice, entonces cuando ustedes me llamen, el Señor les responderá, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Entonces, hermanos amados, eh, muchas veces las oraciones son bloqueadas, son estorbadas, porque estamos señalando con el dedo, ¿no? Aquí podríamos hablar de señales ofensivas, ¿no? De señales que sin palabras pudieran estar ofendiendo a alguien. Pero cuando
vemos señalar con el dedo de una forma tal vez un poco literal, pero para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir es estar haciendo esto. Este dedo lo que está haciendo es acusando a alguien, señalando a alguien, diciendo, esta persona hizo esto, esta persona falló, esta persona es una pecadora, esta persona eh, hizo algo mal. Eso es señalar con el dedo, es apuntar para que una persona sea castigada. ¿Ya? Entonces, cuando uno señala, uno está acusando a otra persona. Entonces, cuando uno señala a alguien, también mi oración está teniendo un estorbo, ¿no? Cuando uno esparce rumores, es decir, cosas que no se han comprobado, cosas que son chismes, ¿no? Que parece que sí, pero no está, dicen entre por ahí, no, esos son rumores. Y el esparcir un rumor puede causar mucho daño a otra persona. Muchas veces, para golpear a otra persona, lo que algunos hacen es que esparcen rumores. ¿Qué quiere decir eso? Que me llegó un rumor y yo lo comunico a otras personas, lo publico en las redes sociales. Hermano, no digamos nada que no nos conste. No digamos nada a espaldas de otra persona. Si tenemos que decir algo, en primer lugar, tenemos que tener evidencia, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos que ir con la persona y decírselo, o que la persona esté presente, ¿no? Porque a veces es necesario, pero si lo hacemos a espaldas, lo único que estamos es dañando su reputación. Y eso hace que la oración no fluya en nuestras vidas. Entonces, ya llevamos 2 puntos, ¿verdad? Así vamos con el tercero. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces acá, hermanos amados, vemos otro estorbo en la oración, ¿no? Y nos está hablando a nosotros como maridos, ¿no? Está dirigido específicamente al varón, ¿no? Al varón, y pues está, es claro y es obvio que está casado con una mujer, ¿va? Nos está dando por hecho marido y mujer, ¿no? Nos está pidiendo que podamos tener una relación eh, sana eh, con nuestras señoras, nuestras cónyuges. Porque si no la tratamos como lo que es, si no le damos su lugar, podría ser que tus oraciones estén siendo bloqueadas, teniendo un impedimento. Entonces, lo que nos dice el apóstol acá es que tengamos sabiduría. En primer lugar, ¿no? Si queremos tener un buen matrimonio, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque realmente tratar con otra persona es un misterio, hermano. Es un milagro. El matrimonio es un milagro de Dios. Poder convivir, poder armonizar, poder llegar a un entendimiento, tiene que intervenir la sabiduría de Dios para incluso callar cuando hay algún tema, cerrar nuestra boca y no hablar de más, ¿no? ¿Verdad?
poder aprender a escuchar. La persona sabia aprende a escuchar y habla. Y cuando habla, esas palabras edifican. Hay sabiduría, ¿no? La sabiduría edificó su casa. Entonces, es algunos tips, de alguna manera, que en algún momento vamos a hablar con los matrimonios, nada más con las parejas, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí hay otro elemento, dando honor, ¿no? Pues muchas veces el hombre deshonra a su esposa. ¿Cómo se puede deshonrar, hermano? De muchas maneras. Restándole importancia, restándole autoridad, ¿verdad? Sometiéndola a la fuerza, ¿verdad? Eh, Deshonrándola frente a los hijos, ¿verdad? Hay muchas maneras de deshonrar a nuestras esposas y considerar, ¿verdad?, que ellas son más frágiles que nosotros. Es decir, nosotros somos los frágiles, pero ellas son más frágiles, ¿no? El hombre es más rudo, el hombre tal vez soporta un poquito más ciertos golpes, ¿no? Tanto en su cuerpo como en su alma, ¿no? Pero somos frágiles, nos rompemos. Pero ellas hay que tratarlas de una forma más delicada, más fina, ¿no? Incluso el tono de la voz, ¿verdad? Afecta mucho cómo decimos las cosas. Quizá no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Quizá lo que decimos tiene sabiduría, tiene razón, pero si lo decimos de una manera agresiva, pues va a terminar a deshonrar a nuestras. Y debemos entender que ellas son coherederas de la gracia, es decir, tienen un valor importantísimo para Dios. Son hijas de Dios. Tenemos que tratarlas como eso. Son también coherederas, es decir, así como nosotros vamos a recibir una herencia, ellas también. ¿Verdad? Un hermano lo ponía de esta manera. Hermano, si tú estás casado con una hija de Dios, entonces Dios es tu suegro, ¿no? Entonces un suegro pues siempre va a querer que traten bien a sus hijas, ¿no? Aquí tal vez hay algunos que tienen hijas, ¿no? ¿Cómo quieres tú que traten a tus hijas, no? Pues trata de esa misma manera a tu esposa, ¿verdad? Y si nosotros logramos, hermano, honrar, entonces ese estorbo que estás teniendo en la oración se va a quitar, ¿no? Esa oración que no ha sido contestada se va a desbloquear, ¿no? Pero fíjense que también la Biblia les habla a ellas, ¿no? O sea, Dios nos habla parejo, ¿no? Entonces, la deshonra es un obstáculo en la oración, pero vamos con ellas, ¿no? 1 Corintios 11, 4, 5. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, ¿no? ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, que si vamos al templo, ¿verdad? Pues, por lo menos en el tiempo de la oración, ¿verdad? Descubramos nuestra cabeza. Eh, yo no voy a hacer, eh, no voy a decir que no lleve su sombrero, su gorra, ¿verdad? Pero si vamos a orar, quitémonos nuestra gorra de la cabeza o lo que tengamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que ora con su cabeza cubierta está deshonrando. Lo está hablando al hombre, ¿ok? Pero como queremos hablar con las señoras, pero toda mujer que está descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, ¿no? Entonces, el velo en la señal, en la mujer, es una señal de honra. ¿A quién? A su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la señora? La casada, el marido, ¿verdad? La soltera, el padre, ¿no? Entonces, la honra es importantísima para que la oración fluya. Entonces, hermana amada, honra a tu cabeza, honra a tu marido, honra a tu padre, ¿verdad? Tú que estás soltera, ¿verdad?
Y en este caso, pues también hay algunas, pues que también ya no tienen a su papá, ¿verdad? Pues honra a tu pastor, ¿verdad? Al ministro que Dios puso en la congregación, ¿verdad? Al honrar, le estás poniendo a tu oración, digámoslo así, un poder, ¿no? Le estás poniendo vitaminas, ¿no? Para que avance esa oración. Pero si hay deshonra, esa oración va a ser estorbada. Claro, hay otras razones por las cuales Dios les pide a la mujer que se pongan una señal sobre su cabeza, ¿verdad? Podría ser una mantilla, podría ser un velo, ah, la cosa es que sea una señal visible, ¿no? ¿Verdad? Algunos dicen que es el pelo, hermano, eso es ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eh, eh, al hombre que ore con su cabeza cubierta, entonces si el pelo fuera el velo, entonces el hombre tendría que ser pelón para poder orar, ¿no? No, no es eso. Está hablando de un velo visible que se puedan poner cuando están orando. Tu cabello no te lo puedes quitar cuando dejas de orar, no. O sea, es un velo natural, claro, pero tiene que haber un velo visible, un velo literal sobre la cabeza para demostrar una honra a una autoridad, ¿no? Entonces, la deshonra bloquea o estorba la oración. Mire, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, ¿no? Entonces, muchas veces la oración se vuelve una serie de palabras repetitivas, ¿no? O rezos, ¿no? Básicamente, un rezo es una oración repetida, ¿no? Usted lo puede buscar en el diccionario. ¿Qué significa rezar? Es una oración aprendida, no es un diálogo, ¿no? Es- leí algo, me lo aprendí de memoria y lo empiezo a rezar, a recitar, ¿no? Es como declamar, ¿no? No sé si ha visto usted para el Día de la Madre, no sé si se sigue haciendo, pero antes, el Día de la Madre, algunos declamábamos, recitábamos un poema. El poema no es un diálogo, es algo que se aprende y se expone, ¿verdad? Se declama, ¿verdad? Pero es algo que alguien aprendió, pues se lo sabe de memoria, posiblemente ni lo está sintiendo, ¿verdad? Entonces la oración no es rezar, ¿no? La oración es un diálogo. Entonces, algunos pensaban que por repetir las mismas oraciones y hablar y hablar y hablar y hablar, iban a ser escuchados. Eso le podemos, dice la Biblia, que son palabrerías, ¿no? Pues, no porque hables más significa que Dios te va a escuchar, no. Mire, entonces la palabrería eh, también puede ser un estorbo para que nuestra oración fluya. Mire, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, mientras más habla alguien, más se equivoca. Más el que refrena sus labios es prudente. Entonces, hermano, mire, cuando hablemos con el Señor, que sea un lenguaje natural. Procuremos ser un lenguaje natural. Claro, se pueden orar de otras maneras, ¿no? Pero que nuestra oración sea como que estamos hablando con alguien que tenemos enfrente. Claro que yo puedo orar con el pensamiento, claro que yo puedo clamar, claro que están los gemidos indecibles, están las lenguas, sí, pero en este momento estamos hablando de palabras en español, ¿no? Hablemos con un diálogo, de tal manera, hermano, que no creamos que por mucho hablar y por repetir cosas vamos a ser escuchados. Porque mientras más hablemos, más nos vamos a equivocar. El control de las palabras, hermano, es vital, ¿no? Porque si la palabra sale por la boca, el origen casi siempre es el corazón.
¿verdad? Por la abundancia del corazón, habla la boca. Mire, Mateo 6:5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad, les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, cuando oremos, tenemos que evaluar cuál es la motivación de nuestro corazón. ¿Qué te mueve a orar? ¿Qué nos mueve a hablar con Dios? Si la motivación es genuina, hermano, eh, quien te interesa que te oiga es Dios, ¿verdad? Pero en el caso del hipócrita, del fariseo, ¿verdad? De la persona religiosa, lo que quiere es ser visto por los demás, es alcanzar una fama, una apariencia, es ser popular. Que los demás piensen, ah, ese es un siervo de Dios, ah, la sierva, el ungido de Dios, ¿no? Y vivimos, hermano, en una cultura, ¿no? En donde lo que muchos quieren es fama rápida, muchos likes, shares, que la gente, que se viralice un video, ¿no? Eh, volverse popular, ¿no? En las redes la gente busca eso, hermano, constantemente, ¿no? Intencionalmente están buscando alcanzar la fama, es decir, que lo vea mucha gente, que lo conozca mucha gente. Eh, ¿Para qué? Más que todo con un objetivo económico, pero también está el ego, ¿verdad? El ser popular, ¿no? Hermano, eso es parte de una cultura, hermano, ¿verdad? Que los famosos son importantes, aunque vivan mal, aunque sean mal ejemplo para otros, pero todos quieren ser famosos. Es más, hay un programa que se llama La Casa de los Famosos, hermano. Realmente, la mayoría de gente que está ahí metida no son un buen ejemplo, pero son famosos. Entonces, como que la fama valida lo malo, ¿no? No importa si es malo, pero es famoso, ¿verdad? Algo bueno debe estar haciendo. No, pues la fama es peligrosa, hermano. Por eso a veces Dios no nos permite alcanzar la fama, porque la fama puede desviar al Hijo de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo alcanzó fama, pero cuando alcanzó fama dice que se apartó a orar, como tratando de darnos a entender que voy a orar para que la fama no me haga daño, para que la fama no me desvíe. Él no buscaba la fama, sino que la obra de Dios que empezó a hacer, la fama le llegó, ¿no? Entonces, hermanos, si buscamos ser vistos por los demás, nos importa más lo que los otros digan que lo que Dios diga. Entonces estamos, hermano, con la motivación equivocada, ¿verdad? Es una motivación religiosa. Mire, leamos. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa, mire, pone una condición, conforme a su voluntad. Entonces Él nos oye. Yo quiero, analicemos un poquito este pasaje. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No significa que nos va a conceder, pero dice que nos va a escuchar. Eso ya es bastante, hermano. Entonces, aprendiendo por espejo, si pedimos cualquier cosa que no esté conforme a su voluntad, entonces Él no nos va a oír.
Entonces, un estorbo de la comunicación con Dios es que muchas veces, hermano, estamos pidiendo fuera de su voluntad. No hemos conocido totalmente la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es? No lo que yo creo que es la voluntad de Dios, sino qué dice la palabra que es su voluntad, ¿no? Entonces, solo conocer la voluntad de Dios, hermano, nos puede tomar toda la vida. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la congregación? Pueden ser distintas o diferentes momentos, hermano. El conocer su voluntad nos va a llevar a un nivel de oración mucho mayor. Entonces ya no vamos a pedir cualquier cosa, sino que deberíamos preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad esto? Esta decisión que voy a tomar, ¿es tu voluntad, Padre? Porque si no es tu voluntad, entonces, ¿para qué pido? ¿Para qué lo busco? ¿Para qué pretendo algo que está fuera de su voluntad? Entonces, mire, leamos este pasaje de Juan capítulo 9. Y si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquí le agrega un elemento a la ecuación, ¿verdad? Es temeroso de Dios. Queremos que Dios nos oiga. Tenemos que tener temor de Dios y agregarle el conocimiento de su voluntad. Entonces, nuestra oración va a ser escuchada. Pero si estamos en pecado, hermano, si vivimos en pecado, siendo hijos de Dios, vivimos en pecado, pues nuestra oración, hermano, va a ser estorbada. Yo no estoy diciendo que un hijo de Dios no peque. Claro, podemos fallar, podemos pecar, pero otra cosa es vivir en el pecado, es no querer salir de ahí, de estar acomodados ahí. Entonces, cuando oremos, perdón, pues nuestra oración no llega lejos. Va a ser. Yo no estoy diciendo, hermano, que un hijo de Dios no peque. Podemos pecar, podemos, pero no debemos. Y otra cosa es que nos estacionemos en un pecado y nos quedemos ahí. Por eso yo le hago la cordial invitación a todos aquellos, ¿verdad?, que aún no se han puesto en orden en su estado civil, que lo hagan. Dios los ama, Dios no los rechaza, pero están en desorden, ¿verdad? No están conforme a la voluntad de Dios en cuanto a su vida civil, ¿no? Eso quiere decir, pues vayan al juzgado, ¿verdad? Y hagan las cosas en orden. Ya, tal vez ya tienen hijos, ya tienen una vida en común de hace mucho tiempo, pero es necesario llevar eso delante del hombre y poner las cosas bien. Mire, hermano, yo le aseguro que usted no aceptaría un trabajo si no firma un contrato. Usted no compraría una casa, un terreno si no firma un contrato. Porque quieren las cosas por escrito, ¿va? Pero sí puede tener una vida matrimonial sin un contrato matrimonial. No, tenemos que ser congruentes, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra oración en pareja no fluye porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo, perdóneme, ¿va? Tal vez puede ser muy ofensivo para algunos lo que digo, ¿va? Pero trato de decirlo de manera amable, ¿va? Pero no puedo decirles que es correcto y que siga así, que no importa. No, sí importa y sí afecta, ¿verdad? Queremos que tu oración sea desbloqueada, pues seamos temerosos y busquemos su voluntad. Mire, Zacarías 7:13. Y dijo, así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucharé cuando ellos me invoquen. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué versículo más
duro, ¿no? Si no quisiste oír cuando yo te hablé, dice Dios, entonces también cuando tú me busques, cuando tú me invoques, yo no te voy a escuchar. Si hay un bloqueo a la oración, es decir, Dios nos está convocando para que lo oigamos, pero muchos rechazan la convocatoria de Dios. Pero cuando viene el día difícil, cuando viene el día duro, cuando viene, hermano, y ahí claman a Dios, y dicen, Dios no me oye. Sí, pero es lo que sembraste. Entonces ahorita, que tal vez tu vida tiene una estabilidad, tal vez no estás pasando ninguna tribulación, ningún problema, busca al Señor, busca la voz de Dios, que Dios te hable, cuál es lo que quiere para tu vida. No ignoremos la voz de Dios. Entonces tú estás como sembrando, ¿no? ¿Y qué vas a cosechar? Pues vas a cosechar de que cuando tú quieras clamar a Dios, cuando tú invocas al Señor, entonces el Señor te va a decir, heme aquí. Pero cuando Dios dice, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde están mis hijos? Aquí los llamé. Preparé un lugar para ustedes, preparé un banquete para ustedes y no quisieron venir. Entonces, cuando ellos me busquen, cuando me estén en su momento difícil, ¿y sabe cuántos? Eso va a pasar. Eso va a pasar en la gran tribulación, mano. Hoy todavía la gracia y la misericordia de Dios están abiertas, hermano. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, dándonos a entender que va a llegar un día en que lo vas a querer buscar y puede ser que no lo encuentres. Vas a querer orar. Entonces, mire, falta de reconocimiento de autoridad. ¿Por qué? Porque Dios, cuando quiere mandar un mensaje, siempre manda un delegado, siempre manda un mensajero, ¿no? Mire, este es de subió a Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor estaba sobre él. Entonces, mire, la petición que le hizo el rey le fue concedida porque él estaba bajo la poderosa mano de Dios. Es que entendemos nosotros que es la mano de Dios. ¿Qué entendemos nosotros qué significa estar bajo la mano de Dios? ¿Qué es la mano de Dios? Pues entendemos, mire, 1 Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Como quién? Como Esdras, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Entonces, hermano, la mano de Dios, nosotros la vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y la mano de Dios tiene 5 dedos, ¿no? Y apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas, en este momento, son la mano de Dios sobre la tierra, que ejecuta lo que Dios quiere hacer. Entonces, le está diciendo Pedro, humíllese bajo esa poderosa mano, es decir, bajo una autoridad espiritual. Pero para humillarse, tiene que reconocerla, ¿no? No significa que sean más que nosotros, simplemente Dios los puso, Dios los estableció, Dios los llamó, Dios los delegó para hacer una función. Pero como nosotros vemos humanos, vemos hombres y nosotros vemos lo que está afuera, pero no estamos viendo la investidura que Dios les dio. Entonces, aquel como Esdras, que está bajo la mano del Señor, entonces lo que pida, hermano, va a tener las puertas abiertas. Entonces, hermano, yo creo que es importantísimo que reconozcamos cuando Dios envía a alguien y cuando Dios nos está mandando un mensaje y que recibamos a los mensajeros de Dios.
Dice la Biblia, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Queriéndonos decir, hay un poder en la delegación. Cuando alguien es delegado a hacer una tarea, es como que la persona que lo envió lo estuviera haciendo. Entonces, cuando alguien es enviado por Dios, es como que el mismo Señor estuviera ahí. Entonces, si uno rechaza al delegado, pues rechaza a la autoridad que lo envió, está desconociendo la autoridad que lo envió. Entonces, muchas oraciones son estorbadas porque no reconocemos esa autoridad. Mateo 21-22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, y voy a poner esto, lo recibiréis, ¿no? Aquí está como un poquito más fácil, ¿verdad? Muchas oraciones son estorbadas porque hay duda, ¿no? Hay incredulidad, nos falta fe. Pues pedimos por pedir, pero sabemos en el fondo que no va a pasar. Pero de todos modos, a ver si chicle y pega, ¿no? Voy a ver si de carambola, a ver si le atino. No, esto no es así. Si vamos a pedir algo, tenemos que pedirlo con la certeza de que lo vamos a recibir. Eso es la fe, ¿no? Es maravillosa, pero a la vez, hermano, a veces es difícil. De hecho, hay una persona que dice, difícil de creer. Si pides algo, la duda es terrible, hermano. Es más, dice la Biblia que lo que procede de la duda es pecado. Entonces, si hay duda en nuestro corazón, entonces nuestra petición va a ser estorbada. Tenemos que eliminar, renunciar a la duda. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Si vas a pedir, pide bien. Si vas a pedir, pide sin dudar. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Pues la duda, hermano, es algo que tenemos que nosotros sacar de nuestro sistema, sacar de nuestra mente. Tenemos que confiar quién es nuestro Dios. Estamos pidiendo sabiduría, hermano. Dios quiere que seamos sabios. O sea, ¿está conforme a su voluntad? Sí, claro, dice la Biblia que tenemos que pedir sabiduría, pero entender que vamos a recibir sabiduría. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé. Pero de que vas a recibir, la vas a recibir si la pides con fe. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero la duda es un estorbo, un bloqueo. Dice, ahí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Entonces, la soberbia estorba las oraciones, estorba el clamor. Entonces, el que clama tiene que sacar la soberbia de su sistema, de su vida. La soberbia, la autosuficiencia, la altivez, el orgullo, el ego, póngale el sinónimo que quiera, ¿no? Sentirse más que los demás. Ya voy terminando. Esta parábola es bastante conocida. La parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. La No oraba para Dios, oraba consigo mismo. De esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos amados, si nuestras oraciones están llenas de egolatría, nos creemos mejores que los demás, ¿no? Porque aquí lo dice, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos, ¿no? Se creían muy buenos por sus obras. Yo guardo la ley, he cumplido todo, he seguido los lineamientos que están escritos en la palabra. Yo soy un hombre santo, soy un hombre bueno. Creen que son justos por sus obras. Y eso hace que menosprecien a otros. Se creen muy buenos. Y cuando ven a alguien, hermano, que está batallando con algunas cosas, lo menosprecian. Se sienten más importantes que otros. Dice la Biblia que consideremos el semejante superior a uno, más importante que uno. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro orgullo lo tenemos que bajar. Desde el orgullo nos bloquea. Dice la Biblia que Dios al orgulloso lo ve de lejos. Queremos estar cerca de Dios. Queremos acercarnos en oración a Dios. Eliminemos el orgullo. No somos nada, hermano. Fallamos, pecamos, todos. Este hombre hacía tal vez cosas aparentemente buenas y que sí, la Biblia las dice que las debemos de hacer. Pero no por eso, hermanos, somos mejores. Sino que el hecho de hacer estas cosas debería hacernos entender que somos hombres y que necesitamos la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hermanos amados, yo les invito a que reflexionemos cómo estamos orando, cómo nuestra vida de oración. Muchas veces, tal vez tu oración no está siendo efectiva porque está siendo estorbada por alguno de los 9 puntos que vimos hoy, ¿verdad? Si hiciéramos un resumen, ¿verdad? Y podamos ponerlos en una lista, ¿verdad? Son cosas que hacen que nuestra oración sea tediosa, sea aburrida, hermano. Pero cuando vamos eliminando esos aspectos, vamos a avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Quisiera invitarles ahora, ¿no? A poner en práctica lo que hoy aprendimos, que le digamos, Señor, quiero que mi forma de orar cambie. Quiero que todos los estorbos que hemos aprendido hoy. ¿Y por qué no le decimos, Señor, enséñanos a orar? Ayúdanos a orar. No sé orar como conviene. No importa el tiempo que tengas de cristiano, que yo tenga de ministro, siervo de Dios. No importa. Muchas veces no se oran como conviene. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu voluntad, a entender tu palabra, Señor, a recibirla no solo en la mente, sino que caiga en nuestro corazón y que podamos, Señor, avanzar, Señor, en nuestra modelo, nuestra vida de oración. Que no oremos como los fariseos, Señor. Que no oremos, Señor, como los hipócritas, Señor, como los autosuficientes, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo reconozco que necesito aprender a orar. Y le pido al Espíritu Santo que interceda por mí,
pero que me ayude a ver en tu palabra, Señor, el modelo de oración que ahí está escrito, Señor. Te lo pido, Señor amado. Si en mi boca han habido rumores, falsos testimonios, insultos, Señor, si he señalado con el dedo, te pido, perdóname, Señor. Si he acusado a otro falsamente, perdóname, Padre. Señor, que mi relación contigo, Señor, también esté relacionada con mi relación con los demás, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que pueda autoanalizar mi vida, Señor. Si en mi vida, si en mi casa ha habido injusticias, ha habido deshonra, Señor, a mi esposa, Señor, a mis hijos, Señor. Si las mujeres han deshonrado a sus esposos, te lo pido, Padre. Ayúdanos, que la luz de Dios ilumine nuestra forma de vida, Señor. Señor, para que podamos avanzar. Te pido hoy, Señor, que venga una porción de fe a nosotros y que podamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, llenarnos de fe, ser hombres y mujeres de fe, Señor, para que nuestra oración, Señor, llegue lejos, llegue a tu trono, Señor, y que suba como un incienso agradable. Y te pido, Señor, que toda soberbia, todo orgullo, toda altivez, Señor, desarráigala de nuestro corazón. Y decirte como aquel hombre, danos un corazón humilde, Señor. Danos un corazón sencillo, Señor. Que no seamos soberbios, altivos, altaneros, Señor, orgullosos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, renuncio, renuncio a ese pensamiento, renuncio, Señor, a la idea, Señor, de envanecerme. Señor, si algo me sale bien, si en algo crezco, prospera, Señor, debo entender que viene de ti, Señor, que viene por tu misericordia, Señor, que viene porque tú eres bueno, Señor, y que has extendido tu misericordia a nosotros, Señor, y que de ninguna manera, Señor, puedo creer que eso viene por mí, por mi causa, por mi trabajo, por mi esfuerzo. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, te lo suplico, Padre, con todo mi corazón, examina mi corazón y examina las palabras. Quiero ser un hombre de oración. Pero todo estorbo, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a eliminarlo de mi vida. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Siempre les hago la cordial invitación a que se unan al discipulado. Por aquí hay un link, usted puede pues acceder, ¿verdad? Ahí están todas las clases, ¿verdad? Ahí están también los materiales, lectura, las presentaciones, ¿verdad? Y que podamos, hermano, ir aprendiendo, ¿verdad? Y también hay algunos cuestionarios, ¿verdad? Para que los vayamos llenando y vayamos viendo cuánto hemos aprendido. Yo los invito, ¿verdad? A que no dejemos de aprender, no dejemos el discipulado, ¿verdad? Eh, Bendito Dios, tenemos la ventaja de pues, poderlo escuchar en la comodidad del hogar, ¿verdad? O quizá vas en tu vehículo o estás tomándote una tacita de café por ahí, eh, estás escuchando, ¿verdad? Pero que a veces la comodidad nos estorba, hermano, para que hagamos las cosas. Pero que aprovechemos la oportunidad que hoy podemos tener, la palabra de Dios, en donde vayamos, ¿verdad? Que la valoremos, ¿verdad? Yo le pido, ¿verdad? Que todos nos convertamos en discípulos. Le pido a Dios y los invito a ustedes. En el nombre de Jesús, Señor les bendiga, les guarde y espero el, que estemos atentos. Ahí les vamos a mandar la lectura del tema y les vamos a mandar un cuestionario, por favor, hay que llenarlo. Bendiciones. Hasta pronto.